Buenas noches, buenas noches. Con un poco de retraso, vamos a empezar una nueva transmisión de Lima para Pequeños en vivo. Así que vamos a esperar que algunos se conecten. Mientras se van conectando, antes de presentar a mi invitada, y hemos empezado esta vez un poquito más tarde. Bravo, ya se van conectando, ya se van conectando. Muchas gracias a los que se van conectando. Ya estamos al aire. Hola, hola Cintia, hola Fabiola. Gracias por conectarse, chicas. Bueno, tal como lo anunciamos o lo anuncié, esta semana vamos a hablar sobre un tema que nos parece súper interesante, dadas las circunstancias, dado lo que nos ha tocado, nos está tocando vivir durante esta cuarentena, y es la educación virtual y el homeschool. Hay personas que ahora asumen que la educación virtual es el homeschool, pero hoy día nuestra invitada nos va a contar si es o no es, qué cosas parecidas tiene, qué no, beneficios, pro y contra. Y es así que invitamos a Cintia, Z. Z es abogada de carrera, pero además es mamá y es educadora homeschooler desde el 2015. Ella asesora a familias en este tipo de educación y obviamente con su hija tiene, bueno, es una adolescente ahorita, lo va haciendo desde el 2015. También ha escrito un libro donde da todos los alcances que los papás necesitan saber. Bueno, aquí está Z con nosotros. Hola Z, gracias por Hola aceptar la Liz, invitación. hola Liz, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas pasando esta cuarentena? Bien, gracias. Ahí ya con el cambio de clima y todo, y bueno, con la hija sin que no puede ni pisar la vereda, no salimos para nada, pero todo bien. Todo bien, ¿no? Bueno, pero sí, pues estos tiempos y el cambio de clima nos está afectando un poquito a la salud y hay que cuidarse mucho. Y bueno, nosotras además compartimos el espacio de martes de Teams, porque Sí, tenemos tenemos adolescentes. adolescentes, ¿no? Así que, bueno, Zeta, cuéntanos, realmente a mí bueno, yo muchas veces he escuchado inclusive de personajes de la televisión diciendo, sí, mi hijito hace homeschool, y en realidad se referían a la educación virtual que ahora muchos chicos, o es la educación que los colegios han encontrado, la adaptación que el colegio ha encontrado en esta nueva realidad que nos toca vivir. Pero es lo mismo, a ver, tú me dices que me contabas que desde 2015 vas, Sí, sí, yo vas comencé a haciendo. hacer la escuela en casa exacto en el 2015, ya mucho antes de la cuarentena. Ahora todo el mundo está educando a los hijos, los están educando en casa, pero sí, exacto, los que hacemos homeschool hace tiempo sabemos que lo que está pasando ahora, tanto en Perú como a nivel mundial, no es propiamente dicho homeschool, porque homeschool realmente implica que la familia toma la decisión de forma voluntaria para educar a los hijos sin enviarlos a una escuela presencial. Eso significa que la Ujú. familia puede tomar la decisión, y en este momento todas las familias han tenido que ir de forma forzada a hacer una educación a distancia. Entonces es como que ahorita están haciendo una educación virtual forzada y se están sujetando directamente a lo que les indiquen sus colegios, que antes eran colegios presenciales, y ahora el mismo formato Ujú. del colegio presencial se está dando a distancia, como que sin mucha preparación previa, y no es que lo diga como crítica, o sea, es algo que estamos viviendo y nadie lo pudo prever. Ahí está tu gato. Esto nadie Sí. lo ha podido prever, simplemente hemos tenido que comenzar a hacerlo así a nivel mundial. Sin embargo, en el formato de homeschool, las familias que optamos por hacer el homeschool, tenemos más flexibilidad.
hemos escogido esta forma de educación voluntariamente, hemos escogido voluntariamente también con qué plataformas o con qué opciones educativas acompañamos la educación de nuestros hijos. Entonces, no es tan tenso ni forzado como lo están viviendo las familias ahora. O sea, que no piensen las familias que ahorita están educando en casa por motivos del aislamiento social, que así como lo están viviendo, es como lo vivimos los homeschoolers, porque realmente no es así. O sea, digamos que esta es la primera diferencia que podríamos detectar, que primero que es voluntario, es una decisión que toma la familia, ¿no? Exacto. Bueno, no quiero pecar de chismosa, pero en tu caso, ¿cuál fue tu motivación, no? ¿Qué te motivó a ti a recurrir a este tipo de educación? Mira, yo, bueno, mi esposo y yo con el colegio de nuestra hija no tuvimos problema alguno. Es decir, no es que hayamos tenido un problema puntual que nos haya motivado a sacar a la hija del colegio. No tuvimos realmente ningún problema. De hecho, en el colegio que estaba ella, muchas personas lo consideran un colegio excelente y la verdad no tengo una queja, no es que hayamos tenido algún problema, pero sí era una suerte de postura crítica la de mi esposo y mía con respecto a lo que era el sistema escolar. Ajá. Desde antes de que nuestra hija la pusiéramos en el primer nido, nos parecía un poco tedioso el hecho de que tuviese que estar en un colegio, o sea, para hacer educación inicial, luego años de educación primaria, y cada año iba a ser repetir lo mismo, pero con una complejidad un poquito mayor. Ojo que acá no estoy tratando de hacer una evangelización por el homeschool, no trato de convencer a No, no, nadie, pero está bien, porque yo creo que hay mucho. claro, sí, la verdad es que hay muchas familias que pueden tomar decisiones por motivos distintos. Entonces, realmente cada familia debe tomar la decisión en función de sus propias necesidades. Y hay familias que sí tienen algunas necesidades educativas especiales que sus estudiantes o sus hijos necesitan que sean atendidas. En ese sentido, hay tantas familias, hay tantas formas de hacer homeschool como familias distintas hay. Entonces, realmente cada familia tiene sus propios motivos y su propia forma de haber llegado a lo que es el homeschool. A ver, dice ahora, están dejando algunos comentarios. A ver, yo voy viendo por acá Hola, los comentarios que dejan Liz. No sé si en este momentito me escuchan. a ver, vamos a poner, ya, yo volví, estoy con la conexión otra vez bastante inestable, Sí, no hay problema. Estaba pero aprovechando de responder, está estaba viendo bien, los comentarios. ajá, ahí está, a ver, dejen sus preguntas y consultas, es lo que yo he puesto. Dice, Lourdes, hola, qué bueno tenerte otra vez por acá. Dice, en este caso, ahora la educación virtual es la única opción que tenemos. Eh, no, justamente de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? A ver, estábamos en que. Ahora sí, la opción más grande que antes eran los colegios presenciales, que era la opción escolar, la que la mayoría de familias reconocía como casi la única opción que había para recibir educación, ahora se pasó al carril de virtual, se pasó a virtual de forma obligatoria. Entonces todo el mundo está entendiendo que la única opción que había antes, ahora es la única opción y es virtual, pero realmente nunca fue la única opción. Y es cierto, ahora está yendo de manera virtual de forma obligatoria para todas las familias, así que sí, como le dije al comienzo, no es una crítica ni es para que todos nos sintamos mal, como que, bueno, pues es lo único que podemos hacer, se entiende. Estamos ahorita de forma virtual o la mayoría de familias están ahorita de forma virtual, es la única opción que se puede hacer en este momento, o al menos la única que para las familias escolares es la única que han podido comenzar a trabajar ahora, y la cuestión es tomarla de la mejor forma, ¿no? Tratar de apoyar un poco todas las familias para que esa opción educativa funcione lo mejor que pueda funcionar para los hijos. Sí, dice, bueno, Cintia Escate pregunta, en el caso del homeschool, ¿cómo haces con la inscripción en el sistema de UGEL? Bueno, eso Em, está en tu libro, creo, ¿no? sí, la inscripción en el sistema de la UGEL. A ver,
no es que la UGEL tenga un sistema, sino que hay un sistema que es el sistema, a ver si me acuerdo las siglas, es el SIAGE, el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Educativa. Es una suerte de base de datos o un software que tiene para conectar el Ministerio de Educación con los colegios. Entonces, el SIAGE ahorita está, hasta lo último que supe, estaba temporalmente inhabilitado solo porque le están haciendo varios cambios. Con esto que se dio la posibilidad de que las familias trasladaran a sus hijos de los colegios donde estuvieran actualmente, ya sea nacional o colegio privado, los quisieran trasladar a otro colegio estatal más cerca de la casa, podían hacer esa opción. Pero para hacer esa modificación en el sistema se requieren bastantes cambios, es decir, es un software que funciona de modo que todos los colegios puedan inscribir ahí a los estudiantes que tienen cuando inician la relación académica con los estudiantes, es decir, al inicio de la vida académica del estudiante, y se asume que el estudiante se va a quedar en ese colegio todo el tiempo. Sin embargo, el sistema del SIAGE daba la posibilidad cada año, al inicio del año escolar, que se hicieran algunos cambios, traslados. Entonces, para poder dar una ampliación de las vacantes en colegios estatales, y ni siquiera una ampliación que fuera uniforme para que todos los colegios tuvieran más vacantes y puedan recibir a más estudiantes, sino solamente algunos colegios en la cantidad de vacantes según la solicitud de las personas y en las zonas en que hubiera demanda para esas vacantes, todo eso requería una modificación del software que no es simplemente entrar y hacer un par de clics, sino que requería un ajuste bastante dedicado. Entonces, para poder hacer todos esos cambios, lo que se hizo por parte del Ministerio de Educación es poner en stand-by, en suspensión, lo que es el sistema del SIAGE. Entonces, lo que estás comentando, Cintia, de cómo se hace con la inscripción en el sistema de la UGEL, ahorita lo que es el SIAGE no se puede mover. Eso no significa que no puedan hacerse traslados. Sí se pueden hacer traslados, se pueden hacer de todas maneras, pero en este momento temporalmente está suspendido el SIAGE. Ahora te lo comento porque creo que a ese sistema es al que te estás refiriendo. ¿Cómo se hace con la inscripción? Dado que en Perú no existe una legislación específica para el homeschool, es decir, en Perú no vas a encontrar una ley que diga ley de la escuela en casa o ley del homeschool en Perú. No hay tal. Al no haber eso, no hay una única forma en la cual los homeschoolers podemos acompañar la educación que damos en casa a nuestros hijos, sino que nos podemos acoger a una de las varias opciones que hay legalmente disponibles en Perú para que los estudiantes en edad escolar reciban educación. En ese sentido, la pregunta que me dices de cómo hago con la inscripción en el sistema de la UGEL, dependiendo de qué opción tome, de qué opción educativa escoja yo para acompañar los estudios de mi hija en casa, es que yo me tengo que sí o no preocupar directamente por lo que es la inscripción en el sistema del SIAGE. Hay varias opciones en las cuales yo no tengo por qué preocuparme de eso, porque en la institución con la que yo escoja acompañar mi educación en casa ya se va a encargar del tema. Bueno, creo que nos saltamos algunos pasos y preguntas antes de, porque como la bendita internet está tan inestable, pero yo, o sea, has respondido algo bastante técnico, pero en realidad lo primero que había que ver era, o sea, yo te quería preguntar, bueno, tú dijiste sobre el sistema educativo que no, o sea, no es que ya yo quiero cambiar o no quiero cambiar, hay que ver los beneficios, de qué se trata, ¿no? Y de eso todavía tampoco no habíamos hablado. O sea, sí. El homeschool es como la educación virtual. Creo que no, tú siempre no es exactamente la educación virtual, porque incluso, por ejemplo, en esta época, como tú comentabas, yo doy asesoría a las familias que están interesadas en hacer homeschool. Y es curioso porque con este tema de prohibición de asistencia a los colegios de forma presencial, he recibido muchísimas más consultas que antes, y entre ellas incluso algunas familias que me decían, ok, yo necesito un colegio que funcione en línea, en el cual yo pueda sentar ahí a mis hijos y que estén enganchados todo el día y que yo pueda tener una vida aparte. Y lo cierto es que,
o sea, suena como a pedido así tipo lista Papá Noel, que pueden hacer algunas familias. Pero la cuestión es que cuando te comprometes a hacer la escuela en casa, se supone que hay adultos en casa que van a poder comprometerse, van a poder dar parte de su tiempo para una o instrucción directa a los hijos, o sea, en algunos casos somos los padres homeschoolers los que hacemos las veces de profesores, o en otros casos somos acompañantes como guías educativos, o sea, permitimos que el estudiante explore, investigue, nos diga qué cosas quiere aprender, de modo que no es que estemos necesariamente sujetos a lo que nos dice una plataforma virtual. A veces que el estudiante mismo nos diga, hey, hoy día quisiera ver esto, de pronto vamos a comenzar la clase de matemática y qué sé yo, se metió una mariposa por la ventana o se metió una abeja por la ventana y olvídate, el tema de matemática cambió por el tema de ciencias porque ahora solamente quieren hablar de abejas o quieren hablar de la mariposa. Entonces, se requiere el acompañamiento de un padre de familia o de un adulto que puede estar ahí acompañando lo que es el proceso educativo de los estudiantes. Entonces, no es exactamente igual que educación virtual, o sea, no es como que empujemos al estudiante a la pantalla, que tenga ahí el profesor en video y que le explique todo y con eso ya lo vamos a hacer. Ojo que los familias que hacemos homeschool también nos podemos apoyar de expertos que den algunas clases externas. O sea, no es que necesariamente tengamos nosotros que dar todas las clases, pero tampoco significa que nos vamos al otro extremo de que ya te enchufo a una pantalla y me desentiendo de Claro, ti. eso que dices es muy importante porque, o sea, estás diciendo desde ya que, que la presencia del padre es muy, 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 muy importante, ¿no? Es muy, o sea, por ejemplo, en el caso de mis hijos, ¿no? Ellos están en un colegio tradicional, entonces ahora llevan muchas horas de clases virtuales, muchísimas para mi gusto, prácticamente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es demasiado, solo descansan para el almuerzo. ¿No lo han modificado? ¿Cómo? ¿No lo han modificado desde mediados de abril? No, o sea, más bien empezaron bien relajados, empezaron con fichas y yo estaba muy contenta porque la verdad es que hay distintas situaciones y circunstancias que nos da la cuarentena que nos permite acercarnos a los chicos y meter mano en cosas que de otra manera no se hubieran podido. En mi caso, por ejemplo, en que cocinen, en roles domésticos, o sea, ya Claro. no tenían ninguna excusa para ellos decirme no. Y habíamos armado, ayer mi hijo menor me dijo, mamá, los primeros días de la cuarentena eran fabulosos porque ya sabían que todos hacían el desayuno, que uno barría, que el otro lavaba. Ahora la clase empieza a las 8 y simplemente ya no pueden hacer más que tender su cama y ellos asearse y de ahí están todo el rato frente a Claro, la computadora. por ejemplo, eso que comentas, Liz, es algo que se tiene que hacer de todas formas, dado que el colegio que ustedes, que tu esposo y tú escogieron para sus hijos, obvio que lo escogieron en otras condiciones y por otros temas, ¿no? Muchas familias han escogido por infraestructura, calidad de los profesores para el dictado de clases vivenciales, Idiomas, materiales, por etcétera. el laboratorio de ciencias, por la cancha de deportes, por la piscina, o sea, por cosas que estaban directamente relacionadas con algo físico. Pero ahora que están viviendo de la forma virtual, la versión virtual de ese colegio escolar, de ese colegio tradicional, es como que, bueno, pues me tengo que ajustar a lo que venga. Entonces, no hay la misma capacidad de decisión que tenemos los padres que hacemos homeschool, que primero escogimos separarnos de esos requerimientos, digamos, de esas imposiciones, para luego buscar alguna opción que se ajustara más o menos al ritmo que queremos en la familia para nuestros hijos. Pero igual me parece raro que no hayan ajustado porque la verdad es que el Ministerio de Educación este año ha dado bastantes normas educativas, muchísimas para tratar de beneficiar a las familias y que no estén tan como que tan ajustadas con los temas. Y entre eso ha sacado una norma indicando cuáles son los límites máximos para las clases virtuales. Y supuestamente tus chicos en secundaria deberían tener solamente 2 bloques, cada bloque de 2 horas de clases virtuales en pantalla. El resto, bueno, pues les pueden dejar
trabajos para que investiguen, para que hagan reportes, actividades, pero lo que es esto, tiempo en pantalla, eso sí, lo máximo que tiene secundaria son 2 bloques de 2 horas cada uno, y en primaria es esto, solamente 2 horas de tercero de primaria a sexto y menos, es decir, inicial, primero y segundo grado de primaria, solo 1 hora de clase virtual al día. O sea, pero la verdad es que no todos los colegios No, depende, probablemente los que me están viendo ahorita también están pasando por la misma situación. Mi colegio se tardó en adaptarse, digamos, en hacer estas clases. Sinceramente, y si alguna mamá del colegio me está viendo, yo creo que también es por tanta presión de los padres de que los chicos no estudiaban, y es que decidieron adaptarse todo de esta manera, ¿no? Entonces tienen clases, la típica que tienen clases sincrónicas y asincrónicas, ¿no? O sea, una clase asincrónica quiere decir que tienen que ver un video, pero que probablemente luego en la siguiente hora lo van a conversar en la clase ya sincrónica. Entonces, los obliga a estar igual en la pantalla y son muchísimas cosas. Yo ya lo manifesté en la reunión de padres, creo que solo en un salón, ¿no? De los chicos manifesté que son demasiadas horas, que tienen, por ejemplo, van a tener efectos colaterales sí o sí en la columna, en la vista, ¿no? Seguramente. Yo la verdad que no soy muy exigente con ellos, ya están en este colegio, me gusta el colegio, toda la vida me han gustado los valores del colegio, pero tampoco los sobreexijo porque son situaciones, son circunstancias que no habíamos calculado y que yo no me hago problemas si no son los número uno, aunque responden bastante bien hasta ahorita. Claro, no, además tú comentaste, ya me acordé, uno de tus hijos que salió está ahorita en una delegación internacional para fabricar, para construir estos simuladores en Minecraft. Está genial con eso. Yo te comento un poco mi experiencia por qué me interesa también, es porque, bueno, yo sí también nunca, desde mi primer hijo que ya acabó el colegio, está en la universidad, siempre he sentido que el sistema educativo pues es como incompleto, ¿no? Que siempre falta, o sea, los chicos estudian hasta las 3 de la tarde y no siempre los colegios tienen comedores, y cuando hay comedores los chicos, sobre todo los púberes, no quieren ni comer, porque les da vergüenza, les mandas el almuerzo, pero no comen. Entonces, yo digo, pero entonces, ¿en qué quedamos? Estas generaciones están con gastritis, etcétera. Y yo por mi parte siempre he dado libertad para que ellos investiguen o vean aparte, y si había un tema en específico en el que yo sí veía que ellos eran buenos, trataba de potenciarlo. Por eso es que Esteban es curioso y se metió a lo del Minecraft y hizo un diseño que nos sorprendió, y de ahí se metió y averiguó y no sé qué, y bueno, ese diseño que yo le expliqué, es que a todos nos impresionó, por eso lo compartí, porque es que realmente era impresionante. Yo lo ayudé con el centro cívico, porque yo he trabajado en el centro cívico, pero después ya se había hecho todo. Increíble, eso, por más que sea... bueno. Igual tiene un mérito, ¿no? Entonces... Claro, bueno, no, por supuesto que sí, claro que lo tiene. El tema es que a veces como que pensamos que si no lo haces en un formato específico que te brindan desde la escuela o desde algún tema que sea educativo 100% desde el comienzo, entonces no vale. Y no es cierto, claro. O sea, también puede hacerlo desde acá. La moraleja es que los chicos van aprendiendo en todas las circunstancias, pero bueno, el colegio, volviendo un poco ya al tema, dentro del homeschool tú nos estabas contando, la educación entonces no está como ahora que el papá realmente no participa, ¿no? O sea, no está ahí sentado y el papá apoya, pero en el homeschool no es así, la participación del papá. No, la participación de los padres, exacto. De hecho, el homeschool es justamente una de las principales riquezas o fortalezas que tiene, es aprovechar a la familia. Justo hoy uno de los comentarios que te estaban dejando es justo como que qué se puede hacer con padres que no quieren apoyar. Por ejemplo, eso es algo que no se daría en el homeschool, porque al hacer homeschool las familias queremos ser parte del proceso educativo de nuestros hijos. Entonces, sí, o sea, queremos serlo y por eso comenzamos el homeschool y entonces nos involucramos al 100%.
La cuestión es que las familias ahora, no todas, bueno, ahora y antes incluso del COVID, no todas las familias tienen el tiempo o la disponibilidad para hacer el homeschool. Entonces, podríamos decir que en principio cualquier familia que desee puede hacer homeschool, sí, pero para hacer homeschool tienes que cumplir como que algunos mínimos. Y en eso, si ambos padres trabajan a tiempo completo y no van a tener tiempo ni disponibilidad, y no hay algún adulto que pueda estar ahí con una presencia real, con tiempo real para dedicarse a los hijos, entonces no se puede hacer la escuela en casa, o sea, porque no es simplemente que saques al estudiante para enchufarlo en una pantalla, como te decía al comienzo, así no funciona. También se necesita que el padre de familia que va a estar acompañando ese proceso educativo pueda manejar bien sus propias emociones, ¿no? Porque como que si es una persona que no tiene paciencia, que se frustra muy poco, o que jamás de los jamás tuvo vocación para enseñar, entonces realmente no le recomendaría a una familia en ese caso que se anime a comenzar a hacer el homeschool, porque realmente necesitas querer hacerlo, necesitas tener el tiempo, necesitas tener la vocación y necesitas poder manejar tus emociones. Claro, por ejemplo, yo es mi opinión, ¿no? Y bueno, y también mi experiencia. Con mis 3 hijos, a mí me encanta la enseñanza alternativa y todo, pero no puedo. No me da el tiempo, no me da la paciencia, soy honesta, ¿no? Y por Claro, eso eso es bueno. tenía que optar Mejor, por sí. la... Es Entonces, mejor, sí, es mejor bueno que una saberlo, se ¿no? dé cuenta. Sí, 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 porque no necesariamente el homeschool tiene que ser para todos. Y lo curioso es que ahora estamos viviendo una situación complicada a nivel mundial, porque hay familias que realmente ambos padres trabajan, ya habían asumido esa rutina diaria, semanal, mensual, de estar metidos y comprometidos con un trabajo y ya tenían asumido lo que entra aquí al rol de la escuela, porque la escuela presencial, y es curioso, o sea, a algunas personas les parece curioso que yo siendo homeschool defiendo el sistema educativo, pero a mí me parece que el sistema educativo sí tiene un rol muy importante, porque la escuela presencial funciona no solamente como entidad de brindar educación, sino que también funciona como una suerte de guardería para estudiantes que permite a los adultos en casa que se dediquen a actividades económicamente activas, que deseen a perfeccionarse en sus especialidades, a dar mucho a la sociedad, a esforzarse en sus trabajos, mientras que los hijos tienen el tiempo, el resguardo, la protección y todo, recibiéndolo por parte de la escuela presencial. Ahora el tema es que estando en casa, ¿qué es lo que se puede hacer con padres de familia que indican que no pueden dar el tiempo, que no pueden estar ahí como que supervisando a los chicos? Bueno, se trata de entender que esta es una situación temporal, que obvio está durando más de lo que todo el mundo pensó al inicio y que ya lo ha dicho el Ministerio de Educación, que por favor todos se hagan a la idea que va a durar así todo el año. Es una situación complicada y se trata de que tenemos que hacer las familias ajustes para sobrellevar este año lo mejor que se pueda. Entonces, es cierto, los padres de familia en muchas ocasiones, como tú bien dices, no todos estaban dispuestos con una sonrisa y los brazos abiertos a decir, hey, sí, mis hijos que se queden en casa y les hago toda la clase, yay. O sea, no todos estaban así dispuestos para hacerlo. No, hay papás que tienen que responder a sus trabajos, ¿no? A su teletrabajo también. Entonces es como que una complicación más para ellos. Claro, Eh, es claro. complicado. En esa línea, el Ministerio de Educación, cuando ha dado la norma indicando todos los ajustes que son las orientaciones pedagógicas para el año 2020, señaló también unos consejos para las familias. Y a las familias les pidió que dedicaran un espacio en la casa para que los hijos pudieran recibir sus clases sin tener muchas distracciones, que pudiesen concentrarse. Y lo curioso, y es una cosa que a mí me encanta ahora, bueno, a veces las normas, al menos en Perú, se van al lado romántico, se van a dar disposiciones tan geniales que suenan súper bien, pero a veces es difícil aterrizarlas o difícil que se lleven a la práctica. Pero en esta línea, la norma del Ministerio de Educación, imagínate que dice a las familias que por favor feliciten a los hijos, que por favor los abracen,
que les den ánimo lo que están haciendo, que les digan que están haciendo bien las cosas, que esta es una situación temporal, que la van a superar. En verdad está muy interesante, pero ya por parte del mismo Ministerio de Educación se está pidiendo a las familias que se traten de involucrar con el proceso educativo de los hijos de forma positiva, porque al menos por esta época es lo único que queda por hacer, o sea, no hay de otra forma. Entonces es como que sí es complicado y hay que pedirles a las familias que se involucren un poco. Y el problema acá es que no todas tienen el tiempo. Entonces es como que es un estira y afloja complicado, pero como que hay que tratar de acomodarlo lo mejor que se pueda, al menos por este año. Por este tiempo. ¿Por qué? Algo que quería preguntarte hace un rato era, ¿por qué elegiste el homeschool y no, por ejemplo, un colegio Waldorf, un colegio Montessori o un colegio alternativo, ¿no? O sea, ¿por qué fue el homeschool? En tu caso, ¿no? Sí, mira, en nuestro caso con nuestra hija, nosotros estuvimos viendo algunas otras opciones, primero como para trasladarla, pero el tema es que cuando buscas un colegio, cuando buscas al interior de lo que es el sistema de colegios presenciales, resulta que los colegios te ofrecen una metodología y te ofrecen valores, te ofrecen la típica de misión, visión, nuestros objetivos, y tienen un Open Day para que las familias vayan a visitar. El Open Day se complementa con lo que te dicen los directores o los directivos del plantel y lo que se señala en la publicidad de la página web del colegio. Sin embargo, en la práctica, quienes reciben, o sea, quienes son los beneficiarios o los usuarios consumidores de ese servicio educativo que los padres de familia pagan, no son los padres, sino los hijos. Y no te hacen la entrega, ese deliver, ese cumplimiento de lo que te han prometido, no te lo dan los directores, ni te lo da el Open Day, ni te lo da la página web, sino que te lo dan los docentes. Y en muchas ocasiones los docentes no necesariamente están alineados al 100% con lo que es la metodología y la filosofía del colegio. Entonces, en la práctica, quienes le van a dar la educación a los hijos no son los directores, no es la página web, no es el colegio, son los docentes. Y mucho depende del manejo que se dé con el grupo humano concreto. O sea, mucho van a influenciar los compañeros de clase en el producto final que reciba un estudiante, cuando, digamos, tú estás pagando por algo, pero en la práctica lo vas a recibir entregado por un docente, influenciado por los compañeros del aula, el personal administrativo, los funcionarios del colegio. Entonces, insisto, no es que quiera hacer el debate ni nada, es mi postura como homeschooler. No, claro, totalmente. Ese fue el motivo. O sea, nosotros comenzamos un año, estuvimos varios años con el mismo cole, y comenzamos un año sin saber, o sea, el primer día de clases, cuando empezó mi hija clases el 2015, inició sus clases y nosotros no sabíamos todavía que ese año no lo iba a terminar ahí, que íbamos a hacer homeschool. Lo decidimos sobre la marcha en el mismo cole, porque, bueno, fueron varios factores. En verdad, tú me preguntaste cuál fue el proceso, el mío directamente, y yo en ese momento, un par de años antes, estaba con la idea de hacer un proyecto educativo, pero más que nada para apoyar a las familias y ayudar a que se involucren más en lo que era la educación de sus hijos. Y para eso me puse a estudiar algunos cursos en línea de docencia. Y en algún momento yo tuve que dejar los cursos en línea que estaba llevando porque ya no los soportaba, porque cada cosa que nos decían en las clases, cada cosa que yo estaba aprendiendo, me daba cuenta que era algo que el colegio y los colegios aledaños que yo conocía no estaban haciendo, no lo estaban aplicando. No solo no lo estaban aplicando, sino que en algunos casos hasta estaban haciendo lo contrario de las innovaciones educativas que yo estaba aprendiendo, que ya estaban en práctica en algunos países, que ya se estaban llevando, que se estaban proponiendo. Entonces, en algún momento pensé, no, ¿sabes qué? Por mi salud mental voy a dejar de ver esto de innovaciones educativas, de cómo dicen que debe ser la educación, porque la educación que está recibiendo mi hija en aulas es todo lo contrario a esto. Y también gracias a esto,
Claro, y gracias a esas clases también que yo estaba siguiendo fue que me enteré que existía el homeschool. Lo gracioso es que yo era abogada y no tenía idea de que el homeschool existía. O sea, me hablaban de eso y yo decía, no, ¿será que se puede en otro país, pero en Perú no? Y al final acabé haciendo el homeschool yo también. Bueno, yo sí conozco y la veo, por ejemplo, está Úrsula Quiñones, que yo la conozco, estaba en el Sí, colegio. sí, sí la Está, conozco. un rato dejó un comentario, espero que todavía esté conectada. Un saludo, Úrsula. Sí, por ejemplo, ella optó por esta nueva metodología, ella tiene solo una hija. Yo creo que también depende, o sea, no quiero decir que sea para mamás que tengan una sola hija, pero como No, es no, conozco familias que hacen homeschool con 5 hijos, con 7 hijos, o sea, también wow. depende de la Algo familia. algo que mencionabas al comienzo cuando hablabas de, por ejemplo, la clase de matemática y entre la mariposa y el niño quiere hablar de la mariposa. En el homeschool, digamos que los niños eligen qué estudiar, siempre es así. Depende de cada familia. De hecho, acá al hablar de homeschoolers es un poco difícil generalizar. Es como que alguien que no sabe nada del homeschool dice, hey, sí, conozco 6 familias homeschoolers y como que estamos metidos en el mismo saco. Pero ya Ajá. sí es más de cerca cómo llevamos en la práctica cada familia homeschool la educación de nuestros hijos. Somos una familia, es tan distinta de otras, somos tan diferentes unos entre otros, unos de otros, que es como si estuvieras Uh-huh. viendo diferentes colegios. Porque algunas familias homeschool sí escogen comprar o contratar alguna plataforma educativa que les dé el 100% de las clases. Una O sea que plataforma se puede hacer eso dentro del homeschool. Ya. Sí, 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 pero en Uh-huh. este caso, digamos que es un poco diferente a la educación virtual forzada que estamos viviendo ahora a nivel mundial, o que todas las familias escolares están viviendo, porque las familias escolares no lo han podido escoger, mientras que, como Uh-huh. te digo, las familias que hacen homeschool, hay algunas que optan por contratar algunas plataformas, y en ese caso sí tienen las clases, de modo que digamos, ya saben que en la semana tienen que hacer determinada cantidad de clases o determinadas sesiones, sí o sí, porque es lo que hay que cumplir. Sin embargo, siempre para los homeschoolers hay una suerte de flexibilidad. O sea, es poco probable que los homeschoolers tomemos programas que nos obliguen sí o sí a que el estudiante se siente a tal hora específica a hacer la clase X y no cualquier otra cosa. Porque incluso las plataformas virtuales aprovechan la facilidad de conéctate cuando quieras a hacer esta clase a tu propio ritmo y sí es posible que tengamos algunas sesiones de Zoom o es posible que tengamos algunas sesiones grupales en tiempo real, pero son específicas en algunos momentos. No es que tengas todos los días que conectarte de todas formas de tal hora a tal hora, ya sea que quieras o no. O sea, siempre Uh-huh. hay alguna suerte de flexibilidad. O sea, por ese lado, yo he tenido con mi hija programas a lo largo de todos estos años, ahorita estoy en el 6.º año siendo homeschool, he tenido momentos en los cuales he contratado alguna plataforma, otros momentos en que no, otros momentos en que le he contratado cursos específicos en los cuales era, hey, son las 8:15, corre que ahorita te toca la clase de tal cosa, ya se está conectando la profesora y listo. Pero era una clase que funcionaba como un curso electivo universitario, en el que ella escoge del catálogo, ya yo quiero llevar este curso, y con esa profesora, ya Uh-huh. listo. Entonces, ese curso con esa profesora lo dicta en estos horarios, hay que escoger el horario. Entonces, en ese caso muy puntual, y de todas formas había que conectarse a la hora que hubiese puesto la profesora. Pero en otras oportunidades no, hay mucha más flexibilidad, como que tienes toda una currícula que tienes que avanzar en un bimestre, pero ya lo puedes manejar en casa en el horario que quieras, porque no todos los chicos se sienten con todas las pilas para hacer clase los lunes a las 8 de la mañana. O sea, por ahí algunos se sienten mucho más animados, no sé, conforme va siendo las 6 de la tarde y se comienzan a poner mucho más animados y dices, sí, ahora quiero hablar de lo que estuvimos viendo en la mañana, lo que me decías de la clase, que no te entendí y ahorita sí quiero. Entonces, como Okay. que hay que aprovechar eso. Pero no todas las familias lo hacen de la misma forma. Por ejemplo, acá Silvia Chuco dice, y yo creo que es una pregunta que tienen muchos, ¿no? Dice la escuela, o sea, habla de la escuela tradicional, creo,
prepara para la convivencia ciudadana de una forma que, por mucho que nos esforcemos, no podemos hacerlo en la casa? Esto es una pregunta de cajón. Muchos te preguntarán sobre la socialización, bueno, Sí. ¿cómo cumple eso en el homeschool? ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos. La verdad es que las familias están muy acostumbradas a que la socialización de los hijos, de los menores de edad, solo pueda ocurrir en el formato escolar. Y la verdad es que no es necesariamente así. Mira, si lo piensas, los colegios son un espacio en el cual los menores de edad socializan con chicos de exactamente su mismo rango de edad, casi el mismo rango económico, el mismo nivel económico, casi de la misma zona geográfica, y socializan solamente con adultos que están pagados para tratarlos de determinada forma. Entonces, eso viene a ser más bien como una socialización de probeta, como una socialización de laboratorio, porque realmente no están en el mundo real. Ahora, al hacer escuela en casa, ahí te puedo comentar dos cosas. La primera es que quienes hacemos escuela en casa no tenemos a los hijos encerrados dentro de casa todo el tiempo. O sea, es un error pensar que los homeschoolers nos quedamos Exacto. dentro de casa. Eso no pasa. Ahorita también los homeschool estarán Sí, haciendo su cuarentena, claro. sí, ahorita, no, los homeschoolers ahorita le estamos pasando igual de complicada que todas las otras familias. Hay chicos que se trepan por las paredes literal porque necesitan salir y sobre todo hay algunas edades en las cuales no puedes pasar 24 horas completas dentro de casa porque necesitan jugar, necesitan estar saltando, conversar con más personas. Entonces, de todas maneras, no es que al hacer homeschooling los chicos sean Rapunzel en la torre, o sea, definitivamente que salen. Claro. Entonces, por un lado, decir eso, sí, los chicos salen y tienen un contacto directo con el mundo, siempre supervisado, no por adultos. Sí, tú habías comentado que inclusive hacen paseos también con otras familias y Sí, todo lo demás, ¿no? exacto, ese es el otro tema porque te decía que quería mencionarte dos. Uno es que no es que los tengamos encerrados en casa, sino que procuramos que estén en contacto permanente con el mundo real. O sea, vamos a la calle y es, a ver, vamos a comprar pan, toma, tú toma el dinero y tú paga. A ver, tú paga y dile al señor, a ver, haz tu cola. Por supuesto, los papás nos quedamos cerca mirando, pero es, a ver, haz tu cola y a ver qué pasa, ¿no? Porque total, los adultos que van a hacer la cola ahí junto a ti, nadie de ellos están pagados para tratarte bien. Algunos amarán a los niños, otros odiarán a los niños. Entonces por ahí uno te va a decir, oye, pero avanza, no te escucho, ¿qué dices? No, la plata no está bien. Entonces ese trato incluso un poco duro ayuda a que los chicos sepan, ya, quiere decir que no todo el mundo me va a tratar tan lindo como mi mamá, entonces tengo que hablar más fuerte o tengo que hablar más rápido, ya tengo que haber contado el dinero. Entonces son situaciones incluso de vida real que nosotros procuramos para nuestros hijos. Pero, y la otra cosa es que definitivamente también sabemos que el hecho de sacar a nuestros hijos de un colegio en el cual están rodeados por 25 o 30 personas a un espacio en el cual si tenemos un hijo único, hija única, o tenemos algunos hermanos, ese es el espacio que van a tener. Entonces, no es que al hacer escuela en casa de pronto, por arte de magia, te nacieron 20 hijos más. No, o sea, tienes ese recurso humano en casa y es así. Por lo tanto, sí organizamos salidas, paseos, visitas a museos, a centros culturales, hacemos citas de juegos. Claro que ahorita por la cuarentena no, hemos tenido que suspender todo, es una lástima. Y también es cierto que los de edad más pequeños salen mucho más que los adolescentes, porque ya hay para salidas de adolescentes, yo que tengo a mi hija y coordino algunas de las actividades para el grupo de adolescentes, ya es un poco más complicado porque, ay, vamos a tal sitio, mi hija, ¿qué? ¿Yo? ¿Para qué? No, ya fui contigo nada más, yo le digo, pero fuimos a ver, ahora vamos con todo el grupo. Me dice, no, ya fui, así que no vuelvo a ir. Bueno, Entonces, eso es propio de la edad, en realidad, ¿no? Claro. sí, eso definitivamente es un tema de la edad, pero sí hacemos bastantes salidas grupales justamente porque queremos procurarles a nuestros hijos lo que ya no reciben porque no están yendo a un colegio como que así en masa. Tradicional, claro. Por acá preguntaba Claudia Libertad, ¿existe, a ver, acá lo pongo, ¿existe algún proyecto que esté exigiendo la legislación del homeschool? A ver si nos puedes dar, o sea, ha habido una modificación que lo brindan, ¿no? Pasa que hay modificaciones que se han hecho importantes este año en la legislación en Perú
Y ya existen en la legislación diferentes opciones educativas con las cuales las familias pueden acompañar la educación para sus hijos. En ese sentido, ya está regulado y está permitido temas como la educación a distancia o la educación que se haga de forma libre, en la cual los padres luego busquen nada más certificar los estudios de los hijos. Entonces, en ese sentido, sí, en algún momento desde la comunidad homeschool se presentó una propuesta y de vez en cuando conversamos nuevamente la posibilidad de acercarnos al Estado para solicitar alguna legislación específica en el tema. Pero hay algunas cosas siempre que considerar, porque como te digo, hay varias opciones educativas que ya existen actualmente y las familias que ya hacen el homeschool desde hace tiempo, de alguna forma nos beneficiamos con esas diferentes opciones educativas. Entonces, hay familias ahorita que hacen homeschool que no necesitan un cambio en la legislación porque ya están haciendo el homeschool con una opción permitida por el Estado. Entonces, por épocas, como que en el grupo, en la comunidad homeschooler, pensamos, hey, sí, vamos a hacerlo, y por otras épocas pensamos, sí, pero ya igual hacemos homeschool con estas opciones. Entonces, esto sí, definitivamente lo hemos pensado, pero ahorita estamos aprovechando las opciones que ya existen. Más bien. Acá se me fue, no, se me fue otro comentario, pero yo acá quería mostrarte un comentario. Lourdes pregunta, ¿en algún momento decidiste dejar el homeschool? Si así fue, ¿cuál fue el motivo? Pero yo quiero agregar otra pregunta que es, ¿se puede dejar el homeschool y volver a lo tradicional? ¿Tú qué opinas? Sí, hay familias que justamente cuando comienzan el homeschool están tan inseguras respecto de si esa será la opción que funcionará para sus familias, si lograrán hacerlo, si tendrán la paciencia para salir adelante. Entonces, sí hay algunas opciones legalmente válidas para acompañar estudios de los hijos que permiten que luego de estar haciendo estudios por su cuenta, retornen al sistema educativo presencial. O sea, sí hay algunas opciones. El tema es que, como te digo, son varias. Algunas no lo permiten, otras sí permiten el retorno. Y sí, esto, lo que me estabas preguntando justo antes, de si alguna vez... No, sí. no, al hacer homeschool, yo estoy feliz, estoy inmensamente feliz. Soy un cliente satisfecho. Soy una persona en verdad muy satisfecha con el homeschool. De hecho, algo de lo que a mí como filosofía personal, me gusta no arrepentirme de lo que he hecho en la vida. Me parece que las cosas funcionan bien y si fue una mala experiencia, igual te sirve porque te enseña empatía, te motiva la resiliencia, te deja una gran experiencia para el futuro. Así que como filosofía de vida no me gusta arrepentirme de nada. Sin embargo, si pudiese cambiar algo en mi vida, me gustaría haber empezado el homeschool con mi hija cuando estuvo en inicial, porque me parece que inicial se presta a un aprendizaje mucho más lúdico, mucho más informal, relajado, fuera de aulas que permita que los estudiantes se exploren y aprendan de manera libre. Y eso fue algo que mi hija no tuvo porque yo la pusimos con mi esposo en un inicial. Es como más didáctico, ¿no? Sí, exacto. Entonces, me hubiese gustado hacer inicial homeschool con ella, pero ya habiendo iniciado el homeschool, si he querido retractarme y regresarla a un colegio, no. Y eso que he conversado con bastantes familias y he asistido a capacitaciones de docentes y al asesorar, porque asesoro a familias que hacen homeschool, al asesorar a familias y al hacer talleres, porque junto con otra mamá homeschooler, con Katy Pérez, hacemos talleres para brindar información a las familias que quieran hacer el homeschool. Incluso ahí nos comentan y en algunas oportunidades nos han preguntado y no quisieran regresar, o sea, ese es el tema, ¿no? Las familias que están considerando si hacer o no el homeschool quieren saber si luego de hacerlo piensas, oh, no quiero regresar. Sí, y la verdad es que no. Justo por eso, algo que yo creo que me hubiese sido más fácil es si antes de empezar el homeschool hubiese tenido alguna forma de ver el futuro, porque creo que eso nos daría mucha tranquilidad a todos para tomar decisiones. Si hubiese alguna forma de que alguien venga y te diga, y a ver, respóndeme estas preguntas y según eso yo te voy a decir si sí te va a ir bien
o no te va a ir bien haciendo el homeschool. Creo que esa forma como que de ver el futuro es algo que nos gustaría a todos. Ajá. Y justo por eso, yo en el libro, justo que tú comentaste, yo tengo un libro que es esto sobre homeschooling, de cómo hacer el homeschool, y justo yo incluí ahí un test. ¿Dónde lo encuentran? Está en la página en ¿Dónde mi mejor clase, mejorclase.com. Está ahí el detalle, si no, ahí pueden ver mis datos de contacto y me lo pueden pedir porque yo lo tengo en venta por Amazon o también lo vendo en PDF directamente. Y dentro del libro tengo un test, y justamente es un test para ver a futuro si es que las familias podrían mantener o no el homeschool. Más que nada yo he hecho ese test basado en las familias que he conocido y que he asesorado, viendo cuáles son las familias que tenían algunas dudas y qué problemas tenían y cómo esos problemas no los pudieron modificar y aún así empezaron el homeschool y solamente hicieron como que medio año o un año de homeschool y luego regresaron al sistema escolar regular, y es porque realmente necesitas tener como que algunos mínimos, como decíamos al comienzo. Bueno, acá una pregunta rapidita. O sea, es parte de lo que hablamos al principio sobre la legalidad, la UGEL. Y al finalizar el homeschool, ¿cómo valían la educación para ir a la universidad? Pero ya lo habías mencionado. Claro. De hecho, hay opciones en las cuales cuando las tomas, no tienes que esperar hasta el final para obtener la certificación, sino que la vas obteniendo cada año, exactamente igual como los chicos que asisten a colegios regulares. Claro. Tú, en realidad, el homeschool, para hacerlo, tengo entendido yo que, o sea, ahí no es que ya yo hago el homeschool como a mí me da la gana, igual sigo un lineamiento, me acerco a una entidad que te orienta, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo tenía conocimiento que el Liceo Naval brinda este servicio también, pero, o sea, que es uno de los que brinda, que deben haber varios. Sí, el Liceo Naval es uno de los centros educativos que está dentro de una de las varias opciones que hay para hacer homeschool. Claro. Es uno de los más conocidos. Es uno de los que brinda. Exacto. Sí, en efecto, pero no todas las opciones educativas que permite válidamente el Estado peruano te requieren acercarte a algún lugar y te requieren que sigas una currícula estricta. El tema es que esto es información que para familias que toda su vida han estado con la educación presencial en colegios tradicionales, que de pronto alguien venga y les diga, oye, existe esta forma y es así de libre, es como una estallada de cabeza. Entonces, incluso yo que hago esto no es algo que tenga ahí, o sea, no es el post que está fijado como destacado en mis redes, ni es el primero que tengo cuando entran a la página web, porque es demasiada información. E incluso cuando damos los talleres, que por cierto hemos estado dando el taller con Katy Pérez, pero ahora lo hemos parado, ya no lo estamos dictando porque lo vamos a poner para que esté en línea. Entonces ya cuando esté en línea te voy a avisar y les voy a avisar a todo el mundo, pero el tema es que incluso en estos talleres, cuando les decíamos, comenzábamos a decirles a las familias, listo, y si tienes un hijo con necesidades de neuroaprendizaje, tiene algún tema de necesidades educativas especiales, alguna suerte de discapacidad, puedes hacerle la educación personalizada. Uy, en ese ratito comenzaban a llover todas las preguntas de, ¿cómo que la educación personalizada? Pero entonces puedo enseñarle a la hora que quiero, pero entonces no tengo que seguir un programa. Entonces era, wow, ok, vamos por partes. La cuestión es que partimos de que tienes una necesidad y que el Estado entiende que hay algunas pocas familias a nivel nacional que pueden tener estas necesidades y entonces tiene algunas opciones educativas que pueden funcionar en tu caso. Entonces, sí hay las opciones, pero es como que no son para todos. Claro, sí, debe ser, ¿no? Yo considero que, bueno, ahora hay muchas personas, hay un tema, ¿no? Que es el tema económico también. Hay muchas personas que por esa cuarentena han quedado afectados económicamente. Claro, pero justamente pensando ahora, ¿no? Justamente por eso yo soy muy entusiasta de la educación y me parece que en ese sentido el Estado peruano ahorita ha dado la opción, o sea, familias que ahorita no puedan brindar la educación a los hijos, ha dado la opción de que se pasen a la educación estatal, que es
gratuita por completo, y que se apoyen en la plataforma de Aprendo en Casa, que está muy buena. Ahora, claro, es una plataforma en cierta forma, para un sector casi masivo, pero igual privilegiado, porque requiere que tengas internet, o requiere que tengas una señal de tele, o requieres que tengas acceso a radio, y lamentablemente no toda la población a nivel nacional lo tiene. Pero, por ejemplo, una de las personas aquí, Alicia Chawi, te estaba dejando el comentario que dice, es mamá de un niño segundo de primaria, y quisiera saber si existen plataformas gratuitas virtuales para apoyar a su hijo, ya que siguen las clases que brinda el Estado y quiere complementarlas. Sí, de hecho, hay muchísimos recursos que hay. La cuestión es que siempre hay más páginas de recursos educativos abiertos, que se le llaman con los REA. Esto siempre hay más en inglés que en castellano. En ese sentido, la misma plataforma de Aprendo en Casa está brindando bastante información. Si es que desean, yo tengo una lista de recursos que tal vez les pueda servir dentro de mi página, que es mimejorclase.com. A lo mejor les sirve, pero si no, esto pueden buscar igual en páginas web de YouTube o directamente hacer la búsqueda, pero sí les recomiendo a las familias que antes de mandar a los hijos como que, ya encontré una página bonita, entra aquí, conéctate y úsala, primero revisen las familias el material, porque lo que es la plataforma de Aprendo en Casa ya está dejando bastante información muy buena, clases muy interesantes, y está ahí dentro de la página web de Aprendo en Casa. Si quieren algo para complementar, hay una sección para que los padres de familia puedan acceder y puedan descargar algunas cosas que les recomiendan, actividades para que puedan hacer en casa también. Entonces también les recomiendo, pueden utilizar esa. A veces no es necesario atiborrar a los estudiantes con más y más ejercicios, sino dejarlos a que ellos mismos piensen. Como que, bueno, en la clase de hoy vieron este tema. Ya, ver, y ese tema, ¿cómo lo podemos jugar en casa? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué juegos de mesa o juegos que les llamamos, son materiales desestructurados? O sea, que los puedes usar para un fin para el cual no fueron pensados inicialmente. O sea, qué sé yo, por ejemplo, tienes el juego de naipes, ya, pero no vamos a usar el juego de naipes para jugar los naipes, sino que vas a hacer una casita. O vamos a hacer temas de matemática contando la cantidad de naipes que tengas. Entonces, siempre van a haber cosas, no necesariamente busquen muchísimos más materiales, porque pueden acabar como que sobrecargando mucho a los chicos. Ahora acá también Úrsula te dice, sí, pues los chicos pueden administrar su tiempo, y esto es algo bueno de estar ahorita. Úrsula es homeschooler, ¿no? Su familia hace también homeschool, ¿no? Claro, eso era justamente lo que yo te iba a preguntar. O sea, es recomendable, si uno ve que el colegio, porque, o sea, hay de todo. Ahorita los papás, durante todos los primeros meses de esta cuarentena, habían todos los tipos de comentarios. En mi entorno más cercano era la queja de por qué no avanzaban. En otros entornos es y ahora se ha convertido, bueno, ya nadie se queja, pero para mí sí son demasiadas horas. Por otro lado, son demasiadas horas conectados, pero en todo caso, ¿cómo podemos? O sea, es válido, digamos que estamos en la situación en la que hay un colegio donde solo manda fichas y el papá siente que es muy poco lo que el niño está aprendiendo. Entonces, tú sí podrían entrar a tu web y ver algunos recursos como para darse un apoyo a sus hijos y darles ahorita eso que falta, tal vez, ¿no? Sí, en la página web que tengo un post, un artículo dentro de la sección blog, que se llama Los mejores recursos de la comunidad homeschooler Perú. Y justo como dice en la introducción en el artículo, no es que yo me haya sentado a buscar los mejores recursos, sino que la comunidad de familias homeschoolers somos muy activas en tema educativo. O sea, es nuestro pan de cada día, es lo que hacemos. Todo el tiempo estamos buscando recursos educativos. Entonces, en algún momento yo no me daba el tiempo para estar chequeando y entrando a los enlaces. Y un día dije, no, ¿sabes qué? Voy a entrar y voy a ver. Y vi los enlaces que habían estado compartiendo bastantes meses y los hice todos en una lista y se los pasé de nuevo a las familias homeschoolers diciendo, hey, lo que ustedes han estado compartiendo ya lo organicé por temas y aquí está, y nos va a servir como una especie de base de datos. Y yo tengo muy mala suerte con los aparatos eléctricos.
con los dispositivos. Me han robado celular, me han robado tablet, está estallado mi computadora, me han pasado un montón de cosas. Entonces, ya a estas alturas de la vida, cuando yo quiero conservar algún material educativo, lo pongo en la página web. Entonces ahí está y creo que ahí les puede servir a las familias que lo necesiten. Pero no es lo único que hay un montón de recursos en la nube, la cuestión es que busquen. Claro. Y bueno, una pregunta más que es un poco sobre tu opinión. Yo conversaba con una amiga, una muy buena amiga, que me parece que estaba conectada, pero ella no vive acá, vive en Argentina. Y ella, por ejemplo, estaba un poco preocupada con esta cuarentena, el colegio, cómo se comportaba, y un momento me dijo, yo tal vez me lanzo a hacer homeschool porque un poco por el tema, o sea, no voy a estar pagando tanto, los tiene un colegio en el que le cobran regular, y preferiría yo pasarme. O sea, ¿es más barato el homeschool? Esta pregunta es como muy descarnada, ¿no? Es No, más está bien. económico, pero es válido en todo caso ese sentir, ¿no? Sí, es válido porque como padres responsables a cargo de un grupo humano que es nuestra familia, tenemos que también ver por el tema de los recursos. Entonces, a mí me parece que es perfectamente válido que una familia que ha tomado una decisión de tomar una opción educativa en función de elementos como me gusta tu campus, me gusta que tengas una buena cancha para que los chicos hagan deportes, me gusta que tengas un anfiteatro, me gusta que les puedas dar unas sesiones de danza, que tengas instrumentos musicales, que tengas un laboratorio de ciencias, me gusta todo eso. Te contrato a ti, confío en ti para la educación de mis hijos. Y unos años después, o para algunas familias ha sido mucho más irónico porque era el primer año de educación de sus hijos, unos días después, de pronto comenzó esto que nadie quiso. Claro. No había podido prever. Entonces, a mí me parece que es perfectamente válido que una familia diga, no, ¿sabes? Yo estaba pagando por una idea de colegio y me gustaba y me gusta aún, pero lo que estoy recibiendo ahorita no es aquello que yo había escogido. Entonces, hay algunas familias que están conversando con los colegios para poner como que en stand-by su participación y de momento están buscando otras opciones. Y sí, también me consultan algunas familias y de frente me preguntan, por favor, ¿puedo hacer homeschool contigo? ¿Cuánto cuesta el homeschool? ¿Cuánto está la mensualidad? Y el tema es que no es que sea un monto único, porque como te digo, lo que yo hago es dar a las familias la información de todo el panorama educativo que tienen si quieren hacer escuela en casa. Y pasa que no es muy popular lo que yo hago porque la mayoría de familias que quieren hacer homeschool, lo que hacen es, a ver, yo conozco a alguien que hace homeschool, voy a preguntarle a esta persona que yo conozco, a mi amigo, a mi amiga, a mi vecino, mi conocido, para que me cuente cómo lo hace. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona que hace homeschool le va a decir, sí, por supuesto, yo hago homeschool con el colegio tal, o yo hago homeschool con el Liceo Naval, o yo hago con esta opción, le va a hablar de la opción que usa esa familia con todo sentido, o sea, con toda lógica, es lo más sensato del mundo. Pero la cuestión es que cuando yo doy la información, no les digo a las familias qué opción estoy tomando yo, sino que les digo cuáles son las 8 opciones educativas que tienen para acompañar los estudios de sus hijos y cuál es la que les conviene. En ese sentido, yo no puedo decir un precio exacto, porque primero tienen que ver qué opción quieren y dentro de esa opción, qué colegio o institución quieren que les brinde ese acompañamiento. Y eso que algunas de esas opciones ni siquiera tienen una opción. En ese sentido, si quisiéramos dar un rango de precio, hay desde la opción de cero costo, cero costo, hasta opciones súper caras, dependiendo, por decirte, en esta época hasta la Universidad Stanford tiene un colegio secundario en línea y ese te cuesta como $15,000 al año. Entonces, 15,000 o 25. Entonces, realmente tienes un rango de precios súper amplio. Pero también en el homeschool, lo que es importante en cuestión de precios es que las familias entiendan que no va a ser un costo cero real, cero,
porque igual la educación cuesta. Es como Claro, que, dime. no, quería decirte, es como cuando tú comentabas, o sea, tú puedes por tu orientación, no sé cómo es el sistema, digamos, tú pagas un monto, digamos que es chiquito, ¿no? Pero como tu caso, tú tenías a Cristal en academias, estabas Claro. pagando también el inglés, entonces, Ujú. digamos que yo creo que depende de lo que vas ofreciendo con los chicos, ¿no? Sí, es una opción que puedes regular. Es como cuando Ujú. comes en un restaurante versus cuando haces la comida en casa. Ajá, Claro que te va a salir un poco más económico hacerla en casa, pero igual tienes que pagar los ingredientes, igual tienes que pagar la capacitación que puedes requerir tú misma para hacer eso en casa. O vas a claro. tener que estar viendo tutoriales, te va a tomar el tiempo, te va a requerir, qué sé yo, el gas, la electricidad, lo que necesites. Entonces, digamos que si una familia quiere hacer homeschool y, por ejemplo, tiene cero presupuesto y digamos que quisiera enseñarles a los chicos en la muralla china, ¿de acuerdo? Y no tiene nada de dinero para hacerlo, incluso ni siquiera tiene para contratarse un paquete de internet para sentarlos a ver en familia un documental. Entonces, simplemente, ahorita no en épocas de aislamiento, pero en otras épocas, se puede ir con los chicos al parque, comienza a recolectar piedritas y arman una mini muralla y les cuenta la historia de la muralla china. Y Perfecto, claro. pero si es una familia que tiene un montón de presupuesto, donde el cielo es el límite, quieren aprender la muralla china, pues compran pasajes de avión a China para todos y se van a investigar y ver la muralla en directo. O sea, el tema del costo del homeschool es muy variable, es ajustable. Eso es lo Justamente, bueno, pero no es que sea cero. justamente eso es lo que comenta Irma. Saludos, Irma. Irma es una amiga mía también de mi colegio, Mimita, y ella acá comenta, dice, no es más barato porque invertimos en un estilo de vida que los chicos aprenden más. Nosotros viajamos para conocer vivencialmente. Pero Exacto. como tú dices, depende de cada familia, ya lo dijiste, o sea, es como cada quien va construyendo el aprendizaje, ¿no? Claro, dentro de esto, justo lo que te decía, cada familia lo maneja de forma distinta. Hay algunas familias que hacen lo que se llama word schooling, que es Ujú, hacer el aprendizaje directamente en el mundo, donde las ujú. familias tratan de hacer viajes y no viajes chiquitos, sino viajes para quedarse un tiempo, varios días o semanas o más tiempo en una ciudad o en un país y que los chicos vayan aprendiendo directamente de lo que están viendo. Ahora, lamentablemente, el Word Schooling no es como que costeable para todos, pero es Claro, una opción educativa estupenda. Y, por ejemplo, claro. ahí es nada compatible con una escuela presencial. Por ejemplo, si a una escuela presencial el primer día de clases pides reunión con la profesora y le cuentas que tienes agendados 3 viajes para el año con los hijos, te va a decir, bueno, espero que sus viajes hayan sido agendados para vacaciones, ¿no? Porque si no se va a perder toda la época que tengamos clase. Entonces, Claro, sí, hay cosas que funcionan fuera sí, de las justo aulas. ese es el punto en contra de la educación tradicional. A veces no, o sea, hay intercambios también y todo, ¿no? Pero a veces en algunos colegios pues no te permiten mandar al chico de viaje mucho tiempo porque ya el colegio te está pidiendo que no más de 15 días, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son Claro, las diferencias porque realmente abismales. claro, es el sistema masivo de educación, que son las escuelas tradicionales, las escuelas presenciales, funcionan, pero funcionan como que tratando de dar lo mejor Ujú, para todos, ujú, es lo más democrático, pero al ujú, buscar lo mejor para todos no pueden dar lo mejor para uno, porque no ujú, funciona así. claro. Entonces, hay familias que sí necesitan una educación personalizada para sus hijos o Ujú, desean en R con R y quieren una educación personalizada para sus claro. hijos por algún motivo. Entonces, para esas pocas familias que quieran hacer homeschool, sí hay algunas opciones que brinda el Estado. Pero no es que, o sea, con decirte que ni siquiera yo, con todo y que me las conozco, no es que las digo todos los días, no es que posteo sobre eso en redes, o sea, posteo sobre el homeschool, sí, pero no sobre todas estas opciones, porque yo no quisiera que las familias erróneamente Ujú, crean que ya venga, nos pasamos al homeschool porque es más fácil, es más barato, es más práctico. En mi opinión, hacer homeschool requiere un compromiso. No necesita que las familias, que los padres de familia sean docentes. No necesita que tengan conocimientos estrictos para poder enseñárselos a los chicos. No es eso.
pero sí se requiere que los padres de familia tengan tiempo, tengan disponibilidad, tengan ganas de hacerlo y que quieran, porque tampoco podemos cerrar los ojos a darnos cuenta que tenemos un país donde la violencia infantil es alta. Ujú. Entonces, si hay padres de familia que no manejan bien sus emociones y van a expresar esa violencia de forma de violencia doméstica con los hijos, no, hombre, como abogada lo último que quiero es recomendarte que los saques del colegio y los tengas 24 horas contigo en casa, porque no va. Claro, ni hablar, claro. Situaciones en las cuales simplemente no es recomendable. Y en Ujú. ese sentido sí me gustaría que quede claro que el hecho de hacer homeschool no significa que no valgan algunos derechos para los hijos. O sea, los hijos siempre van a tener el derecho a la educación. El hecho que no estén asistiendo a un colegio no significa para nada que no reciban educación. Tienen derecho también a su integridad. No significa que como estén en casa, esto les puedes levantar la mano o les puedes decir alguna cosa que pueda de alguna manera vulnerarlos emocionalmente. Entonces, no significa que esos derechos se pongan en stand-by porque digas, ah, no, es que estoy haciendo homeschool, pero eso para nada, o sea, para nada, Claro, no claro, decir no. algo que por ahí vayan a entender lo contrario, no. Los derechos de los estudiantes y de los hijos tienen que estar siempre en primer lugar. Bueno, Zeta, muchas gracias por todo lo que hemos hablado. Nos hemos, pero así recontrapasado la hora. Aquí Gracias. algunos comentarios, a ver, voy a mostrarlo. Dice Laura Mesa, dice, hola, excelente. Qué bueno, Laura, que te haya gustado. Esperemos que todavía estés conectada. A ver, aquí, Aquito, a ver, Aquito, ya, aquí, Akiko, Akiko Berushka Sakurai Acuña dice, buenas noches, excelente, qué bueno, y ya vamos acabando, así que todos los que están conectados ya saben que pueden entrar al blog de Z, que es mi mejor clase, que Sí, sus redes, mimejorclase.com. Es más fácil así. Vayan a mimejorclase.com y ahí van a encontrar las redes. en la página. Sí, sí, Además, recuerden, todos recuerden que Z da talleres, seguramente pronto vas a estar sí. publicando un taller Hemos con estado, sí. ¿no? Vamos a poner pronto en esto, esperamos antes que termine el mes actual, ya tener en línea el taller de cómo hacer homeschool o de homeschooling Perú. Y bueno, también yo tengo disponible el libro, las asesorías, pero el taller funciona bastante bien. Pronto también van a ver la información ahí en mi página web. Listo, entonces para todos los que están conectados ya saben que la pueden buscar en sus redes, lo hemos puesto en pantalla ahorita. Y Gracias. nada, menos mal que el internet se nos puso bueno. Zeta, ha sido un placer conversar contigo. Yo voy a estar revisando los recursos que tienes para ahí aplicarlos con mis chukis, aunque esperemos que pronto les bajen las horas de pantalla. Sí, Bueno, sí, un ojalá. Mil abrazo, gracias, Liz. nos Un estamos gusto viendo. enorme Gracias a conversar contigo. todos los que se han conectado. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles, que vamos a tener un tema súper bueno. Vamos a hablar sobre las emociones con una profesional. Bueno, chao Z y con todos hasta el próximo miércoles. Chao, 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 gracias. chao, chao.